Hola, bienvenidos a Grace Church en español. Gracias por acompañarnos hoy de donde sea que estén. Si no me conocen, me llamo Robbie. Yo sirvo como el pastor de enseñanza aquí en Grace Church y es mi privilegio y placer de darles la bienvenida y también traer la enseñanza de hoy. Así que vamos a orar y empezar con la enseñanza. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de llegar delante de tu palabra y que esa palabra se hace real y verdadera en nuestras vidas por el poder de tu Espíritu, y en todo eso apunta hacia tu Hijo Cristo. Y yo pido, Señor, que tú nos hables de tal manera hoy que podamos ver tu gloria y tener un impacto en nuestras vidas diarias. Pedimos que tú realmente utilices este tiempo para el bien de tu reino y la expansión de tu misión. Es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, vamos a seguir con nuestra enseñanza y serie de segundo de Corintios. Entonces hoy vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a seguir con lo que estábamos hablando la semana pasada. Ahora, para acordarnos un poco de lo que estaba pasando, Pablo está defendiéndose en contra de falsos maestros que han entrado dentro de la iglesia. Y lo que él quiere decir es que su ministerio es tan impactante, aún más impactante que el ministerio de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. No por él, sino porque la ley del Antiguo Testamento ya no es cómo se logra la salvación, sino únicamente a través de Cristo y el Espíritu que obra en nosotros. Entonces todo el argumento de hoy va a basarse en eso, que su ministerio se hace en el poder del Espíritu, y eso es mayor que la ley y el antiguo pacto. Ahora, recién yo he estado enseñando a mi hija a andar en bicicleta, y mi hijo también anda en bicicleta por todo lado, y me hace recordar tanto como a mí me encantaba andar en bicicleta, y tengo los huesos rotos y las cicatrices para probar eso. Pero me traía a la memoria una vez que yo quería entrarme en carreras de BMX. Entonces esas son bicicletas que son específicamente utilizadas para esas carreras. Yo tenía una bicicleta, pero no era tan buena, y por fin encontré uno que realmente yo quería. Era amarilla y negro y tenía todo que yo podría utilizar para ganar las carreras, pero costaba unos $180. Y para un niño de 12 años, $180 es un montón de dinero. Pues ahorré, trabajé, por fin lo pude tener, y era otro nivel de bicicleta. Esa bicicleta era todo lo que quería, pero también hacía mucho más de lo que mi antigua bicicleta podía hacer. Entonces, el de antes sí funcionaba, y funcionaba bien, pero esto fue mucho, mucho mejor. Y esto es lo que ahora vemos, el argumento que Pablo utiliza en cuanto al antiguo ley, la antigua ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto que tenemos en Dios, que nosotros somos un nuevo pueblo de Dios, en un nuevo pacto con Dios, que es una nueva manera de relacionarnos con Dios, y eso es mucho mejor que antes. Antes no fue malo, pero ahora es mucho mejor. Entonces vamos a entrar en esos versículos 4 al 18 para ver mucha referencia al Antiguo Testamento, pero cómo el nuevo pacto es mejor hoy en día que antes. Así que empezamos con el versículo 4 y de capítulo 3 de 2 Corintios. Dice así: estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra propia aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Eso no es un pacto de las leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida.
Ahora, él empieza diciendo esto se refiere a la realidad que el Espíritu está obrando algo nuevo en nuestros corazones y los corazones de los corintios. Entonces, él está seguro y dice, ustedes pueden ser seguros que el Espíritu está obrando en ti porque estamos seguros de lo que Cristo logró en la cruz. Cuando Cristo murió, resucitó, tomó nuestro pecado y dio a nosotros los injustos su propia justicia, esta es la obra que ahora a nosotros nos deja tener el Espíritu dentro de nosotros y podemos ser seguros de eso, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Él dice, ustedes fueron inadecuados, ustedes eran insuficientes, pero Cristo la ha logrado. Su capacidad, ustedes corintios, su capacidad, su aptitud para este cambio no viene de ustedes mismos, viene de Dios mismo. Y entonces Él les ayuda a reconocer que ellos son inadecuados aún para ministrar ese antiguo pacto, pero en Dios ellos son adecuados y suficientes para ministrar el nuevo pacto. Ahora es muy interesante, ese versículo 6 es clave en cuanto a entender el resto del contexto, pero quiero subrayar eso porque tantos a través de la historia de la iglesia, especialmente esos últimos 100 años, lo ha tomado muy fuera del contexto. Muchos lo conocemos como el versículo que dice la letra mata pero el espíritu vivifica, o la letra mata y el espíritu da vida. Entonces ellos dicen, no, yo no tengo que prepararme, no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada porque el Espíritu me va a dar las palabras correctas en el momento. Pero esto no es lo que está hablando aquí en este texto. Eso es otro contexto por completo. Esto se trata de algo mucho más grande. Se trata de la insuficiencia de la ley de Moisés y la suficiencia del nuevo pacto a través de Jesús. Entonces no está refiriéndose a estudiar y no estudiar, está refiriéndose a la ley antigua y dice que la ley fue insuficiente a salvarlos, más bien los condenó. Pero en Cristo hay suficiencia para salvarte. Y aún eso es realmente la esperanza que nosotros tenemos de poder participar en ese nuevo pacto, tener el Espíritu Santo y ver la esperanza, la salvación que Él nos promete. Ahora, cuando hablamos de pactos, esa es otra área donde hay mucha confusión. Un pacto es simplemente un compromiso que viene de la voluntad de dos partidos. Entonces, si hablamos del pacto del matrimonio, son dos personas que se juntan, pero están haciendo un compromiso de su propia voluntad para la otra persona, que yo me comprometo solamente a usted. Y en las Escrituras, cuando encontramos un pacto, es un pacto entre Dios y los seres humanos, pero es un pacto que Dios está haciendo con los seres humanos. Yo me acuerdo de creo que el primer año que nosotros empezamos Grace Church en español, y yo hice toda una serie sobre los pactos, y el punto era esto: el pacto proviene de Dios, no de los seres humanos. Nosotros no podemos, como escuchamos muchas veces, pactar con Dios, porque eso significa que lo estamos comprometiendo a Él, que Él tenga que responder a nosotros. Y eso no sirve, porque si fuera así, entonces nosotros seríamos Dios y no Él. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos tenga que responder. Él responde a través de su gracia y su misericordia, pero Él entonces entra en una relación, Él toma la iniciativa de entrar en una relación con nosotros. Y entonces Dios, a través de Moisés mediaba el antiguo pacto, lo escribió en tabletas de piedra, se lo dio a Israel. Ahora es interesante porque ese antiguo pacto, en realidad Dios primero escoja a Abraham, hace una gran nación en medio de Egipto y después los rescata, los redime. Pero ellos nunca tuvieron nada que ver con eso. Entonces el antiguo pacto, la ley de Moisés, solo viene después de que Dios los rescate. Él dice, ustedes son mi pueblo, ahora viven de acuerdo a estas leyes que les estoy diciendo, para que puedan demostrar al resto del mundo que ustedes son míos. Es demostrar su relación con ellos. Pero en eso vemos a través del Antiguo Testamento que ellos fallan.
vez tras vez tras vez. Ellos nunca pueden cumplir con la ley. Ellos son insuficientes al cumplir con la ley ante su Dios justo y perfecto. Entonces lo que la ley realmente hace es demostrar que el pueblo de Israel no puede, demostrar que los seres humanos no pueden ante la justicia y la perfección de Dios. Y por eso Pablo dice, esa antigua ley, la letra, eso nos lleva a la muerte, termina en muerte, porque simplemente demostraba que las personas somos insuficientes y quedamos condenados. Así que esto nos va a dar la base por todo lo que sigue. Bajo el nuevo pacto, Dios es la fuente y Él nos sostiene y Él nos cambia. No depende de nosotros. Y si es así, entonces nuestra obediencia a Dios no viene basada en la obligación de seguir reglas, de seguir leyes, de seguir lo que Él nos ha dicho. Nuestra obediencia es generada por nuestra fe en Dios, que su gloria debe ser el propósito máximo en nuestras vidas. Y eso de su gloria no se experimenta a través de hacer lo correcto, sino se experimenta al ver hacia Cristo, reconocer su gracia y después reflejar su gloria a través de nuestras vidas, porque el Espíritu está trabajando a través de nosotros. Por eso Él dice, el nuevo pacto es mucho más glorioso que el antiguo pacto. Y ahora todo lo que sigue, Él va a seguir reiterando ese punto. Él dice en versículo 7, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Entonces está contrastando otra vez el nuevo pacto con el antiguo pacto y se refiere a Éxodo 32 al 34, donde Moisés iba a la carpa, al tabernáculo, a consultar con Dios, a hablar con Dios, y él, cuando salía, su cara reflejaba la gloria de Dios. Entonces lo que él está diciendo es que no es que la ley antigua fue mala, más bien empezó también con la gloria de Dios, pero si esa gloria de Dios terminó en muerte, cuanto más el nuevo pacto que termina en vida. Versículo 8, ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuanto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Es la diferencia entre tal vez una lámpara y el sol. Yo me levanto bastante temprano en las mañanas y siempre está oscuro, entonces por la oscuridad yo solo tengo que prender una lamparita, y con esa lamparita yo puedo ver y estudiar y leer. Pero cuando sale el sol yo no necesito nada, porque es tanto más grande, es mucho más grande, todo se ilumina, ya no se necesita la lámpara. La ley sirvió su propósito y estuvo bien, pero ahora cuánto más el Espíritu. Si lo que tenía gloria antes nos condenaba, cuánto más esto que nos da vida. Y él dice, porque la frase al final, porque nos hace justos delante de Dios. La ley de Moisés nos condenaba, nos hacía injusto cuando no podíamos cumplirla. Pero ahora el Espíritu en nosotros, en la obra de Cristo, nos hace justos delante de Dios. Eso significa dos cosas. Primero, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Y dos, Dios sí puede justificarnos. Entonces nos lleva a un punto donde yo no tengo esperanza porque yo no lo puedo hacer, pero nos lleva al otro punto de decir, pero Dios sí, entonces yo tengo gran esperanza en todo eso. Y es la diferencia entre una relación verdadera con Dios a través de Cristo, con su Espíritu en nosotros, y la religiosidad y la religión que nosotros tratamos de cumplir. Yo mencioné la semana pasada que yo vengo de un trasfondo del país de la India. Ahí la religión mayoritaria es el hinduismo, y el hinduismo todo se trata de ganarse el siguiente nivel para eventualmente llegar a lo que ellos llaman la nirvana o la perfección, para resumirlo así. Pero siempre es lo que ellos tienen que hacer.
Pero aún acercándonos más a una religiosidad que la mayoría de nosotros crecimos, donde aún dentro de la iglesia católica, la iglesia evangélica, donde yo tengo que hacer algo para que Dios esté agradecido conmigo y no me mate y me juzga en ese momento. Entonces siempre andamos con un temor porque siempre vamos a equivocarnos, siempre vamos a tener que hacer algo que tenemos que pedir perdón, siempre vamos a estar inseguros en lo que estamos haciendo. Y la presión es algo enorme, la religiosidad trae una presión enorme porque es imposible. Aún los vecinos que nosotros tenemos aquí en Greenville, compartimos un estacionamiento con una mezquita, los musulmanes, y uno ve como ellos todos los días tienen que cumplir ciertas cosas, pero sabe que ellos están persiguiendo algo que no les va a hacer justos, pero Dios sí nos hace justos, y ese nuevo camino nos hace justos por lo que Cristo hizo en la cruz, su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Ahora eso me da esperanza porque su justicia, su perfección reemplaza mi injusticia y mi imperfección. Y Él toma a nosotros los injustos y nos hace justos delante de Dios. Eso es lo que la ley nunca pudo hacer. Y es por eso que es tanto mejor. Versículo 10, de hecho aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. No fue malo, nunca fue malo, pero simplemente sirvió su propósito y ya terminó. Entonces tenemos una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto ahora. Los dos eran gloriosos, pero uno, el antiguo pacto, llevaba la muerte, mientras el nuevo pacto lleva la vida. El antiguo pacto nos condenaba, pero el nuevo pacto nos hace correctos, justos delante de Dios. El antiguo pacto por eso desvanece, pero el nuevo pacto es eterno. Cuando es el nuevo pacto, eso significa que esa es la verdad, que eso es eterno y nunca será reemplazado. Mientras esto que lleva a la muerte y condenación sí va a desvanecer. Pero si eso es cierto, entonces eso significa que eso es una verdad exclusiva. Para decirlo así, significa que esa es la única verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. Si eso es verdad, entonces hay otras cosas. Todo eso no puede ser verdad para nosotros hoy en día. Si una verdad exclusiva significa que hay otras verdades que no son ciertas. Por eso uno puede decir 2 más 2 es igual a 4. Yo no puedo decir que 2 más 2 es igual a 5. O yo no puedo decir que un cuadrado es un círculo porque son dos verdades exclusivas. Y entonces cuando nosotros decimos que en Cristo únicamente encontramos la salvación, no podemos decir que otras religiones que sí encontramos salvación. Y digo eso porque creo que muchos tenemos en nuestra mente, ok, esa es mi religión, yo puedo llegar a Dios, todos los otros tienen otras religiones, ellos también pueden llegar a Dios. Hay muchos caminos, pero al final es igual. Pero eso no es lo que encontramos aquí. Encontramos que los otros caminos llevan a la condenación, mientras que este es el camino que nos lleva a la verdad. Y eso no es decir que yo odio a cualquier otra persona que crea algo diferente. Más bien, cuando yo comparto mi fe, lo que creo que es la verdad única y exclusiva, yo estoy tratando de amarlos a través de eso. Porque yo creo que si no son salvos a través de Cristo van a terminar en el infierno y yo no quiero que vayan al infierno. Y si no lo creen, bueno, qué lástima, pero eso no nos hace enemigos. Pero por lo menos yo he dicho lo que yo creo a ellos. Entonces hay una exclusividad al nuevo pacto que el antiguo pacto no tenía. Entonces, si eso es cierto, llegamos al versículo 12, donde Pablo lo hace muy claro. Ya que este camino nos da tal confianza, la verdad exclusiva, podemos ser muy valientes. La realidad que nuestra salvación viene de Dios y no de mí, me da confianza y valor delante de Dios. Bajo la ley, yo tenía temor. Bajo la ley, yo estuve inseguro. Bajo la ley, no tenía confianza. Uno siempre anda tratando de cuidarse
Pero no hay nada seguro en lo que uno hace, porque yo siempre voy a pecar, yo siempre voy a fallar, yo siempre voy a cometer errores. Pero ahora en la justicia de Cristo, quien no lo hizo, que no pecó, que no tiene errores, entonces yo puedo llegar delante de Dios y decir, no se trata de mi justicia, se trata de la justicia de Cristo, porque yo he puesto mi fe en Cristo y Él toma mi lugar. Y somos así justificados, justos ante Él. Nuestros pecados son cubiertos y ahora tenemos verdadero acceso a Él. Versículo 13. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pablo dice, ya nosotros no somos como Moisés, quien tenía que cubrir la gloria de Dios, más bien nosotros somos ministros del nuevo pacto que demostramos la gloria de Dios a otros. Moisés tenía que cubrir la gloria de Dios por el pecado de ellos. Dice el versículo 14, pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Él está diciendo, esos que siguen el antiguo pacto, los que siguen la religiosidad, que ellos mismos se van a justificar a sí mismos, están bloqueados, no pueden ver. Aunque la verdad está justo enfrente de ellos, ellos están viendo por todo el otro lado. Yo pienso en los niños que están tratando de pegar una piñata. Uno pone la bandera o la cosa que bloquea sus ojos, la vista, y ellos andan tratando de pegar lo que está justo enfrente de ellos, pero no lo pueden hacer porque no ven. Igual con los que siguen ese tipo de religiosidad. No saben la verdad porque están tratando de ver por todo lado menos la verdad que está justo enfrente, pero están bloqueados, tienen un velo frente a ellos. Y dice, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Es solo Cristo quien quita ese velo. Versículo 15, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. A menos que creen en Cristo, siguen cubiertos, siguen ciegos y no pueden comprender. La palabra que usan, que tienen que volver al Señor, es la palabra que nosotros utilizamos para arrepentimiento. Es de estar yendo en una dirección, pero volver a la otra dirección. Que cuando uno de verdad se arrepiente, está convencido por su pecado y odia su pecado y clama a Dios para perdonarle y no confía en sí mismo para vencer su pecado, ahí es cuando empiezan a ver la gloria de Dios en Cristo. Ahí es cuando empiezan a ver lo que Dios está haciendo realmente a través de Cristo y pueden observar la gloria del Señor de Cristo, pero eso está completamente revelado únicamente en Cristo. Y quiero decir eso porque creo que muchos de nosotros tal vez tenemos familiares o amigos que hemos conocido por años, hemos compartido el Evangelio y simplemente no entienden. A menos que Dios obra y quita ese velo, uno está perdido. Uno no puede entender la verdad a menos que Dios decide quitar ese velo. Y es una de las cosas muy difíciles para nosotros siendo creyentes que amamos a otras personas, un esposo, una esposa, que han estado expuestos al Evangelio, han estado dentro de la iglesia y simplemente no creen. Y nuestra respuesta entonces es que seguimos viviendo para glorificar a Dios, demostrando a otros qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, pero al final lo único que podemos hacer es orar y pedirle a Dios, Dios, por favor, quite ese velo, porque hasta Él lo haga, ellos no van a ver a Cristo por quien es. Pero eso también es la razón que nosotros vivimos y cómo deberíamos vivir delante de otros. Versículo 17 dice así: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, de quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces ahora Él responde a la pregunta: ¿cómo vivimos bajo el nuevo pacto? Es interesante porque muchas veces dentro de la iglesia vivimos
en ese espectro, o bajo el legalismo o bajo el libertinaje. Y cuando hablamos de legalismo estamos, esas son las reglas que yo tengo que seguir y si no lo sigo, Dios no me va a juzgar y va a estar enojado conmigo. Pero por el otro lado, podemos vivir en libertinaje donde dice, ¿sabe qué? Dios me perdonó, yo puedo vivir como yo quiero. Y seguimos viviendo bajo nuestros propios deseos y quereres. Vivimos vidas desenfrenadas y como queremos. Pero Él nos dice, no se trata de seguir las reglas y el legalismo, no se trata de seguir tus propios quereres, deseos, se trata de libertad. Dios nos da libertad de no seguir la ley, de no seguir nuestros propios deseos, sino de seguir el Espíritu. Eso es lo que nos da una relación con Dios mismo y eso nos da a nuestras vidas la habilidad, la oportunidad de vivir no para uno mismo, sino para Dios. Porque ambos, el legalismo y el libertinaje, todo eso se trata de uno mismo. Pero ahora está diciendo, en libertad ya tú no sigues a ti mismo, tú sigues al Espíritu. Entonces así mi vida llega a ser un instrumento por lo cual yo puedo demostrar al mundo que es la gloria de Dios, su Espíritu, el nuevo pacto. Entonces nosotros somos instrumentos. Es una prisma de luz que está apagando. Entonces ahí en el último versículo él habla de que nosotros vemos la gloria de Dios y después reflejamos la gloria de Dios y en todo eso estamos nosotros cambiando. Entonces aquí vemos que la gloria de Dios nosotros lo vemos para arriba y automáticamente lo reflejamos para los otros. Pero eso causa cambio en nosotros. Pero eso es como deberíamos de vivir nuestras vidas. Así que tengo 3 palabras para nosotros, para aplicar utilizando esta imagen. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a reflejar la gloria de Dios y vamos a ir cambiando a la gloria de Dios. Primero, ver la gloria de Dios es lo que nos hace miembros del pueblo de Dios. Ver a Cristo, reconocer a Cristo es lo que nos hace miembros del pueblo de Dios. No es por la ley, sino es por un encuentro transformador con Cristo. Y al ver su gloria, al ver la gloria de Cristo, entonces el Espíritu empieza a obrar en uno empieza a cambiar. Pero nosotros tenemos que estar claros que el quien estamos viendo no es ningún hombre, no es ningún líder, es a Cristo. Y tenemos que tener cuidado de sobreidentificarnos con cualquier otra cosa que no sea Cristo. Con nuestro país, con algún presidente, con algún partido político. Nosotros nos enfocamos en Cristo. Porque ahí es donde está la gloria de Dios. Y entonces, cuando vemos la gloria de Dios, entonces empezamos a reflejar la gloria de Dios a otros. Vivimos vidas que reflejan la gloria de Dios. Y eso no es tener una vida perfecta, sino es demostrar la gracia de Dios en nosotros a través de nuestra vida. Es demostrar y reconocer, yo soy un pecador, pero Dios igual me utiliza para su reino y para su misión, no por lo que yo he hecho, no por quién soy, sino porque Dios. Entonces yo entiendo que en vez de tratar de buscar siempre el dinero, que yo estoy dispuesto a sacrificarme y ser generoso. Que en vez de llenar mi mente siempre de cosas, de películas y de redes sociales y esto y lo otro, que yo me lleno de la palabra de Dios y yo oro y yo ayuno y leo las escrituras. En vez de solo pensar en mí, yo sirvo a otros. En vez de amarme a mí mismo, yo amo a otros. Y eso significa entonces que yo vivo mi vida en humildad frente a otros y con una pasión por la misión y una disposición por la misión de Cristo. Y significa que cuando yo voy a trabajar, sí, trabajo para ganar dinero, pero también es para demostrar la gloria de Dios, reflejar la gloria de Dios a otros. Que cuando yo voy a los partidos de mi hijo o mi hija, de algún deporte, que yo estoy ahí sí para apoyarles, pero también para reflejar la gloria de Dios. Que cuando yo vivo a la par de alguien, ser un buen vecino es reflejar
la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que no seamos ciegos a la gloria de Dios, sino lo vemos y miramos a Cristo y después reflejamos esa misma gloria de Dios en nuestras vidas. Y por último, nosotros estamos cambiando a la gloria de Dios. Eso es lo que dice esa última frase. Es un proceso. El encuentro con la gloria de Dios, eso cambia nuestros motivos. Empezamos a vivir una nueva vida. Ya no se trata de mejorarnos a nosotros mismos o ser una mejor persona. Se trata de confiar en el poder que Dios está obrando en nosotros a través de su Espíritu. Que estamos siendo convencidos de nuestro pecado todos los días y arrepintiéndonos y vamos constantemente corriendo a Dios cada vez que enfrentamos tentación, cada vez que caemos, cada vez que enfrentamos nuestro pecado. Porque eso no se trata de, yo voy a hacer mejor trabajo, que yo voy a dominarme, voy a ser más disciplinado. Se trata de descansar en Cristo. Pero eso toma años, es un proceso. Muchas veces eso no pasa de la noche a la mañana. Algunas personas eso sí, pero para la mayoría de nosotros eso toma tiempo. Y nosotros tenemos que estar bien con confiar que Dios obra en nosotros. Y ahí es donde empezamos a demostrar nuestra fe en Él. Porque Él nos sigue formando y eventualmente algún día nosotros estaremos delante de Él. Y aunque no tengamos nada que decir sobre nosotros mismos, sí podemos decir: Señor, yo no soy digno, pero tu Hijo sí, y yo he puesto mi fe. Y esa es la esperanza. Es por eso que el nuevo pacto tiene tanto impacto en nuestras vidas. Entonces Pablo, hablando con los corintios, dice: eso es el nuevo pacto y eso es prueba de mi ministerio que viene de Dios. Es mayor que lo de antes. Y para nosotros hoy, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que Dios nos ofrece en Cristo, que su Espíritu obrando en nosotros, es mayor que cualquier otra cosa que nosotros podemos hacer en este mundo. Así que yo les invito a que pongan su fe en Cristo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden de escribirnos, de hacer un comentario abajo del video. Nosotros estamos aquí para ayudarles a encontrar ese descanso, esa paz, ese amor, esa misericordia que se encuentra en el nuevo pacto, que se encuentra únicamente en Jesucristo. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque tantas veces estamos tan distraídos por nosotros mismos, por todo lo que está pasando alrededor de nosotros, que no vemos la verdad que está justo frente a nuestras caras. ¿Quién es Cristo? Lo que Él hizo en la cruz para cada uno de nosotros. Y yo pido, Señor, que los que han escuchado este mensaje pueden ir corriendo hacia ti, confiando en ti, que tengan seguridad y confianza en ti y lo que tú estás haciendo en sus vidas. Te amamos, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una vida elegiste tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna petición de oración, puede ir a ese link abajo de hellograce.church y de esa manera pueden ponerse en contacto con nosotros. Que tengan una excelente semana y que Dios les bendiga.